Hola Edmundo, bienvenido a Seres de Palabras. Encantado de estar aquí, Edson. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Te acuerdas cuál fue el primer libro que leíste en tu vida? Que leí, sí, claro. Mis 9, 10 años tenía en quinto básico con profesor Urbano Mérida, me acuerdo muy bien del nombre, en el Colegio Don Bosco. Él tenía una hora de lectura los viernes de 11 a 12, la última hora de la semana. Y tenía una gaveta de libros, un armario que abría y teníamos que sacar, escoger, poner nuestro nombre, leer, digamos, durante varias semanas y luego cambiar. Y yo me puse ahí, descubría, lo primero que leí, me acuerdo, fue Emilio Salgari. Y me encantó la serie del Pirata Morgan y leí varias novelas del Pirata Morgan. Ese fue como mi primer héroe o antihéroe de la ficción. ¿Cómo fue tu iniciación en el mundo literario? ¿Cuándo te adentraste a este universo de libros y letras? Mi papá tenía una muy buena biblioteca de literatura policial, casi específicamente policial. Era un gran lector de esos que se leía una novela policial por noche. Y yo después de eso, que ahí comencé a leer, a mis 11, 12 años, descubrí la biblioteca de mi papá y comencé a leer esas novelas. Solamente, creo que durante 3 años leí solo novelas policiales. Y ya casi como por una cosa muy de adolescente, una cuestión de mimetismo, yo leía las novelas policiales y comencé a escribir a mis 12 años cuentos policiales plagiados de esas novelas, ¿no? Leía Agatha Christie, de una novela de 200 páginas, entonces me robaba la trama y escribía una historia un cuento de 15 páginas. Era la misma historia, pero tenía mi detective boliviano que se llamaba Mario Martínez. Mario Martínez. Que en honor a un tenista boliviano que había llegado al ranking, al número 33 de la ATP en ese entonces. Creo que el tenista boliviano que más lejos llegó en la ATP. Y ese que era mi detective Mario Martínez. Entonces escribía y los hacía circular entre mis compañeros de colegio. Pero no sabía que estaba queriendo o que había una vocación ahí, simplemente algo que me gustaba hacer, pero sí lo hacía con harta consistencia, ¿no? Durante 2, 3 años todavía tengo los cuadernitos y tengo ahí casi 40 cuentos que escribí en esa época de 10, 15 páginas cada uno. Y yo creo que, para mí ser escritor, la clave de ser escritor es, yo creo que escribir todo el mundo escribe, creo que los escritores son los que reescriben. Entonces yo me fui a estudiar a la Argentina, a mis 18, 19 años estaba en Buenos Aires y seguía escribiendo mis cuentos breves. Algunos de ellos están aquí en este libro, Desapariciones. Y un día entrevisté a José Donoso, ahí al escritor chileno en la feria del libro, le hacía preguntas tipo, ¿qué consejos le daría a un joven escritor, ¿no? ¿Qué libros recomendaría que lea? Y ahí me acuerdo que le di mi manuscrito de cuentos, y me los leyó. Me dio asombrado de que Donoso leyera mis cuentos. Y me dijo que no estaban listos. Y me dijo, tú solo escribes, ¿no? Me dijo. Y yo digo, ¿cómo es eso? Dijo, no, o sea, pues mira, hay buenas ideas, pero se nota que falta trabajar y hay que reescribir. Y creo que fue ahí y me di cuenta, ¿no? O sea, que él tenía razón. Ese manuscrito nunca fue publicado, pero luego con lo que comencé a reescribir esos cuentos, luego se lo pasé el manuscrito a Eric Gutentag, en Los Amigos del Libro Acá, y ese libro fue mi primer libro en 1990, Las Máscaras de la Nada. Yo tenía 23 años, pero ahí creo con esos años en Buenos Aires fue cuando me di cuenta que era una vocación más firme, ¿no? que estaba tomando en serio lo que había sido hasta entonces un pasatiempo muy fascinante, ¿no? En esta primera etapa de lectura, en tus primeros años de formación, ¿qué libros te impactaron más? ¿Qué libros todavía mantienes en la memoria como aquellos que fueron determinantes en tu carrera literaria? Yo creo que los libros clave, aparte, digamos, yo por osmosis, por tanta lectura aprendí mucho en la novela policial en cuanto al manejo del suspenso, construcción de capítulos, que no sé, cuando estoy escribiendo un capítulo siempre estoy pensando cómo terminarlo con cierto suspenso para obligarle. Y eso, digamos que lo aprendí leyendo esas novelas que quizás no las tomaba muy en serio porque no eran como alta literatura, pero sí se puede aprender mucho de esas novelas. A los 14 años, cuando entré a primero medio, tuve un gran profesor de literatura en el Colegio Don Bosco, se llamaba Néstor Ávila,
y él nos daba a leer literatura seria, no nada de Cuauhtémoc. leíamos de verdad, y ahí sí hubo dos libros, dos autores, dos textos que me hicieron decir, si esto es la literatura, yo también quiero jugar. Uno de ellos fue el libro de Borges, Ficciones, que para mí todavía hoy es como si tuviera que llevar un libro a un planeta sin bibliotecas, me llevaría Ficciones. Ese libro me dio vuelta, porque tenía esa cosa que me gustaba del suspenso, de las novelas de detectives, todo en la lectura, pero tenía un trabajo así intelectual muy sofisticado, laberintos, acertijos, cosas para descifrar, juegos con el tiempo, una cosa intelectual que a mí siempre me llamó la atención. Yo no sabía que se podían juntar ambas cosas, ¿no? La cosa más así de suspenso con una cosa más de trabajo intelectual, y creo que por eso para mí Borges fue siempre como un modelo a seguir, a imitar, a robar, a apropiarse de. Y el otro libro que ese año me encantó fue La Metamorfosis. Me acuerdo que leímos La Metamorfosis, o sea que se puede hacer que un tipo se convierte en un escarabajo, o sea que si es así la literatura, qué divertido, o sea, para mí es un gran juego, es como, si se puede, adelante. Entonces, quizás a mí ese momento, quizás por mi edad no me interesó tanto el desasosiego existencial del personaje, pero sí, simplemente decía en la primera frase, despertó convertido en un monstruoso escarabajo. Ya fue otro de los libros que me marcó.